Muy diferente hacer deporte a hacer deporte de alto rendimiento. Ser muy disciplinado en tu entrenamiento te permite ser muy libre en tu competición. Que literalmente entrenando hago barefoot puro. Bueno, nuevo video podcast aquí con Javi Zorzano. Ha sido nadador, muchos seguramente lo conocéis, nadador de Navial. Javi ha tenido una trayectoria bastante potente. Ha estado en unos pocos europeos, ¿no? Sí, podría decirse. En 3 europeos. 3 europeos, yo sé que es Helsinki, ha estado también en Hungría, en York. Hungría, exactamente. Y en Italia, en Lignano. En Italia, ¿verdad? Se lo hemos acordado. Y bueno, llegaron a titularte, lo tengo aquí, el coleccionista de medallas. Sí. Un diario en Jaén. Ganaste ese año 2 oros, 5 plata. 2018 creo que fue, ¿no? Justo en total en mi prime, vamos. Tu punto álgido ahí. Y nada, vamos a hablar hoy de él un poco porque tanto de su trayectoria a nivel de natación, los entrenamientos, cómo ha llevado todo eso, ¿vale? Y su deporte actual, porque has cambiado un poquito ahora de deporte, hemos pasado del agua a la tierra. Un poquito la naturaleza, también es que había que hacer un poco el cambio, también para refrescar la mente. Eso yo sé que en un nadador es duro, pero bueno, Javi se adapta a todo, a máquina. Y nada, mi primera pregunta es un poco cómo empezaste ¿por qué empezaste a nadar? Pues fue básicamente una decisión de mi madre, porque cuando yo tenía una piscina comunitaria y siempre que me tiraba le daba mucho miedo y al jugar con los amigos, lo típico, mi madre siempre ha sido muy competitiva y siempre veía que cuando yo me tiraba, además estaba un poco gordito por aquella época, por lo que no es que estuviese acomplejado como tal, pero mi madre sabía que me hubiese gustado estar en forma, entonces probé primero tenis, luego hice un poco de bádminton, balonmano, pero directamente a los 6 años, 7, yo estaba haciendo todo eso, pero me metieron al Navial e intenté empezar a nadar un poquito en Vista Alegre y me encantó, así que fue básicamente una decisión de mi madre. O sea que siempre has estado en Navial, ¿no? Nunca has estado en otro equipo. Nunca. ¿Desde el primer momento empiezas ya a competir o eso cómo surge? Eso fue el sistema que tienen en Vista Alegre, tú empiezas en las calles como de cursillo. En las bases, ¿no? Claro, en la base. Y luego una vez al año llegaba Manolo y María José, que obviamente un abrazo muy fuerte y un beso para ellos, que simplemente pues estaban allí viendo a la gente, haciendo las típicas pruebas para el equipo. Y es verdad que en el primer año no lo conseguí, pero el segundo año vieron que sí tenía el nivel, por lo tanto... Te vieron ellos tienen muy buen ojo. Claro. Entonces a lo mejor el primer año todavía estaba un poquillo verde, pero en el segundo dijeron, este chico puede que tenga talento y rápidamente a los 6-7 años entré al equipo de Alevina en aquella época. Entonces pues, o Benjamines, ¿no? Eso es Benjamines. ¿no? ¿Y te recuerdas tu primera competición? ¿Sabes cómo te recuerdas? Sí, recuerdo que la primera que a mí me impactó realmente fue Málaga, que antes se hacía como un trofeo chupete, que era una cosa para los niños de 6, 7, 8 años. Y de nadar el 50 mariposas, yo empecé siendo mariposista, aunque luego transicioné a otros estilos dentro de la natación y gané el 50 mariposas, me acuerdo, creo que era 34,6 o 33 algo en larga, en 50 metros en larga, y eso para un niño de 8 años era el récord de Andalucía, el primer récord que se consigue y creo que todavía lo tengo ahí. Sí, porque has batido unos pocos récords además, ¿no? Eso ha sido, sí, sobre todo a nivel récord en piscina corta, bastante récord. Una lagartija dentro del agua. Sí. Y luego también cuando consigues la marca para tu primer campeonato de España, eso, ¿qué tal? ¿Cómo fue la sensación? Pues la verdad es que yo no lo sabía, porque yo no sabía que tú podías hacer una transición de cuando tú nadabas en piscina corta, no sabía que tus tiempos en piscina corta valían para clasificarte para un campeonato de España que es en piscina larga. Por lo tanto, ese es el problema que tenemos aquí en Córdoba, ¿no? Efectivamente. La piscina, que se lleva luchando por una piscina olímpica toda la vida. Toda la vida. Nunca llega, todos los políticos lo prometen, ¿no? Pero nunca llega, pero bueno, a pesar de ello, te permiten clasificarte a los campeonatos de España con tiempos hechos en piscina corta, por lo que yo me hice el tiempo en piscina corta, pero no fue hasta que pasaron 2 o 3 meses que yo me enteré realmente que ese tiempo ya me validaba para estar en un campeonato de España. Que obviamente a lo mejor no te lo mencionaban tanto cuando eres pequeño porque no le quieren dar tanta importancia, pero el primer campeonato de España, que no sé si a lo mejor ahora ya ha cambiado, pero el campeonato de España Levín, que es el primero que tiene un poquito así más de relevancia, lo clasifiqué con tiempo en piscina corta y luego fui a competirlo en piscina larga.
Porque estamos hablando de Córdoba, que no tenemos piscina olímpica, pero a pesar de ello tenemos un equipazo navial que además hemos tenido 2 olímpicos. Efectivamente. Rafa, ¿no? Y Belén, que yo creo que también... Belén no estoy seguro si fue olímpica o fue clasificación para olímpica. Pero bueno, Rafa sí tuvo, Rafa 100%, y de europeo ha habido unos pocos. Totalmente. Que, es brutal. Luego en 2019 también consigues el oro en 200 brazas, ¿no? El Campeonato de España se fue en Tarrasa. Eso fue en Tarrasa, efectivamente. Y luego también la Asociación de Periodistas Deportivos de Córdoba también te da una mención especial en el año 2018 por toda tu trayectoria deportiva. Y además se la dan a otros también deportistas, también como Rafa Muñoz, Belén Domenech, Gemanás, Alex Rain, ¿no? Sí, estuvimos unos cuantos allí en la gala aquella para que nos diesen un reconocimiento deportivo obviamente al deporte cordobés. Y nada, bueno, yo una cosa sobre todo que me llama la atención es cómo compaginabais los entrenos dobles, porque entrenabais a las 6 de la mañana, ¿no? Antes de ir al instituto. Efectivamente. Y ibais al instituto, después volvíais y entrenabais otra vez por la tarde. Efectivamente. ¿Eso cómo se gestiona? Y luego el instituto, ¿no? Claro. ¿Eso cómo lo hacíais? Pues eso realmente, tú tenías doble lunes, miércoles y viernes, que normalmente pues es muy gracioso porque nosotros éramos los primeros que llegábamos a Vista Alegre, casi muchas veces que abríamos Vista Alegre, porque no es la primera vez que nos han dejado las llaves o se han dejado las llaves por allí para que abriésemos por la mañana los primeros, ya que se llegaba entre las 6 y 6 y cuarto para intentar estar en el agua a las 6 y media, ya que la mayoría de los institutos en España empiezan entre las 8 y cuarto y las 9 de la mañana, es el horario de entrada, por lo tanto tampoco podías retrasarte mucho más. ¿Cómo te metes en el agua a las 6 de la mañana en invierno? Pues con muy pocas ganas, pero es cierto que es lo de siempre, ¿no? El deporte al fin y al cabo son esos sacrificios del día a día que luego tienen su recompensa y por supuesto ser un poco diligente, ¿no? Decir, bueno, me meto hoy, me meto otro día, un poquito hormiguita, como digo yo, y decir, esto en algún momento tendrá su recompensa y obviamente. La verdad que lo tuvo porque luego también estuviste en el centro de alto rendimiento, ¿no? De Málaga. ¿Con qué edad te fuiste ahí? Yo me fui con 16 años. 16 años. Te tenías que ir para Málaga, dejar todo, ¿no? Todo. Allí a estudiar. Sí. ¿Y cómo se vive, cómo es la vida en un centro de alto rendimiento? Claro, estábamos hablando antes de la compaginación. Al fin y al cabo, en el centro lo que se busca es que tú consigas compaginar tanto deporte como estudios de la mejor manera posible, intentando entrar en planes europeos o planes internacionales de natación. Es decir, España a lo mejor tenía, por ejemplo, el programa 2020 en aquella época, que era para Tokio 2020, y obviamente al entrar dentro de un centro de tecnificación, si tenías los tiempos necesarios, pues entrabas en programas superiores dentro de lo que era la red de nadadores de España, la Real Federación Española de Natación, y con ello pues te preparaban como promesa de futuro un poco desde los 16 años hasta la siguiente Olimpiada, que en este caso eran 2020. Así que se juntaba todo un poco en el que tú tuvieses tiempo para hacer tus clases en el instituto normal de primero de bachillerato, tuvieses muchas horas de entrenamiento, estamos hablando de más de 36 horas semanales de entrenamiento, que son unas pocas, entre obviamente seco, un trabajo. Un trabajo, sí. Y luego es verdad que nos íbamos ciertos meses a Sierra Nevada, al centro de alto rendimiento de Sierra Nevada, para entrenar en altitud. Entonces a lo mejor yo llegaba en febrero y del 1 de febrero al 28 no me veía en el pelo, en el instituto. Y me perdía un mes entero de clase. Entonces tuve que tener muy buenos amigos en el instituto. Y a pesar de todo eso, te sacas tu bachiller y luego consigues una beca, beca deportiva, ¿no? Una beca deportiva. Te vas a Estados Unidos. Efectivamente. Ahí con 18 años, ¿no? Con 18, casi, bueno, había cumplido ya los 19 porque justo nos pilló el año que fue un poco para todo 2020 el COVID. Entonces es cierto que justo en 2020 yo ya había cumplido los 19, los cumplí en enero y pues en septiembre o así me fui para Estados Unidos, en septiembre de 2020. ¿Y allí qué haces? Allí fue un cambio totalmente, eso sí que fue un cambio. Si lo de Málaga fue irme a los 16 años y yo pensaba que iba a tener la cabeza un poco amueblada para eso, el primer año de Inmamérica bastante duro, bastante lejos de casa. ¿Verdad? No te vas a una ciudad dura porque encima hacía mucho frío, creo. Muchísimo frío. En Pittsburgh la media durante el invierno está en menos 14 grados, así que es bastante fría. Eso es sin contar las heladas que de vez en cuando, que algún invierno me he quedado allí y he tenido que comer una helada fuerte, sí. Así que un poco duro, obviamente. ¿Estuviste los 4 años en la misma ciudad? Sí.
Totalmente. Sí. ¿Y estudiar qué fue lo que hiciste ayer en la universidad? Yo allí estudié psicología e historia global. Así que eso una vez más la compaginación. Si yo quería estudiar una carrera y a la misma vez mantener un nivel de natación más o menos aceptable, una beca deportiva es lo que muchas veces te ofrecen. Porque allí sigues entrenando en agua. Claro, allí hacía, en vez de a lo mejor no hacían entre 36 y 40 que hacían en el centro de alto rendimiento, allí a lo mejor hacían entre 30 y 35, que tampoco es que se fuese, porque allí a lo mejor dedicaba menos tiempo al agua, pero me tiraba 2 horas en el gimnasio. Sí, que hay mucha diferencia entre el concepto o la forma de entrenar aquí en España a la de allí de Estados Unidos. Impresionante, sí, muy diferente. Porque allí es la competición constante. Tú generas resultados deportivos a través del estímulo constante de la competición, ya no fuera de lo que sea. Tú imagínate, vas a competir, obviamente compites, tienes un estímulo competitivo, pero si tú todos los días tienes compañeros alrededor tuyos que solo están intentando ganarte, aunque estéis en el mismo equipo y entendáis que luego vais como equipo a representar a la universidad, tienen una mentalidad muy diferente. Si estábamos haciendo un día de entrenamiento en el gimnasio normal y había que hacer 5 series de 10 dominadas, siempre estaba el que en la última serie, en vez de meter 10, metía a lo mejor 20 o 30. Sí, y si te tocaba que era el que estaba al lado tuyo en el mismo rack entrenando, te miraba y te decía, súbete ahora mismo a la barra y empieza a hacer dominadas, porque allí había mucho pique. Claro, hay muchísimo pique, y también allí se divide en categorías por año, hay 4 años de estudio, por lo tanto si tú eres de primer año, llegas allí con 18, 19 añitos y llega un chaval de 22, 23, que es tu senior, que es como la persona en el equipo, lleva ya 4 años y te dice, arriba de la barra haces dominadas, pues unas pocas dominadas más tampoco. Entonces esa competición constante, ese esfuerzo. Ahí fue cuando pegas un estirón importante, ahí creces mucho a nivel corporal también cuando te vas a Estados Unidos. Y nada, la verdad que como experiencia, la verdad que ha tenido que ser súper muy chula, ¿no? ¿La volverías a repetir? Seguramente, sí, 100%. O sea, si pudieras retroceder otra vez y tomar la decisión, la volverías a tomar. Totalmente. Quitando el frío a lo mejor, si me pudiese ahorrar el frío... Podrías elegir otra ciudad, ¿no? A lo mejor no sé si otra ciudad, pero a lo mejor haberme vuelto algún que otro invierno, decir, uy, este invierno hemos llegado a menos 20 grados, hoy me voy, yo no, esto no lo aguanto. Tiene que ser duro. Sí. Y bueno, ahora actualmente no estás nadando, no hemos pasado del agua a la tierra. Totalmente. Pero te has adaptado bastante bien. Bueno, Javi tuvo problemas de hombro también, que tenía ahí su desajuste a nivel escapular, que de vez en cuando pues, teníamos que hacer ahí cosillas para que estuviera al 100%. Pero eso no te ha impedido ahora que es lo que haces actualmente, porque haces calistenia, ¿no? Claro, ahora hago calistenia, una calistenia a lo mejor un poquito diferente, ya que la hago en la naturaleza. Entonces, a lo mejor... pero bueno, te regalas palizas igualmente. Vamos, eso sí, totalmente. Claro, es lo que yo digo siempre y es lo que me ha dicho mi padre. Yo terminé de nadar el año pasado, en febrero del año pasado más o menos, y me di un mes de descanso, y el mes de descanso tuve que elegir un deporte y dije, a ver qué me gusta esto, porque yo sabía que el deporte que eligiese, en el momento que lo empezase, hasta que decidiese deshacerme de él, el único deporte del que me había hecho parte fueron 17 años, mi relación más larga con el deporte. Ahora tenía que crear una nueva relación, que en este caso era fuera del agua, con la calistenia, así que... ¿Y cómo se crea eso? ¿Cómo lo haces? ¿Vas haciendo cosas poco a poco? ¿Eso cómo te haces una formación en especial? Formación como tal no, ya que dentro de lo que es mi perspectiva en la calistenia, creo que es un deporte muy intuitivo. Al fin y al cabo, la calistenia es, como lo digo yo siempre, el primo pequeño de la gimnasia. No todo el mundo nace para ser gimnasta, ni por medida, ni por fuerza, ni por flexibilidad, pero la calistenia es un poco como la gimnasia del pueblo, digamos. Tú llegas a una barra o llegas a cualquier cosa que esté en horizontal encima tuya y siempre está pues esta cosa de si hay un muro, intenta subirte al muro, o si es una barra te cuelgas y te quedas colgado de la barra. Es como ese sentido primigenio que tenemos un poco de nuestros ancestros, que en este caso son los monos, ¿no? Sí, al fin y al cabo también yo creo que el hecho de haber hecho la natación también te ayuda mucho, porque al final los dorsales, que son todos esos músculos potentes que te hacen hacer esos agarres, en la natación lo trabajáis mucho. Luego vosotros también habéis tenido una preparación física bastante importante, porque no solamente habéis trabajado en agua, sino que también habéis hecho físico fuera de ella, y yo creo que eso también te ha ayudado mucho, ¿no? Sí, muchísimo. Desde el principio, tú imagínate que la base de la calistenia, al fin y al cabo, son las dominadas, o la cantidad de... Tu fuerza es la fuerza relativa en el caso de que tú tienes cierto peso en tu cuerpo y tienes tu propia fuerza para mover ese peso que tienes. Ejercicios con tu propio cuerpo, básicamente. ¿No es la palabra? ¿El qué?
¿cómo se dice la palabra? Los ejercicios que son con tu propio peso. De autocarga, ¿no? De autocarga. Pues la calistenia es un deporte mucho de autocarga. Podemos decir que es un deporte barato. Muy barato. Porque además hoy en día hay muchos sitios sí. que no, hay en muchos parques y zonas ya de calistenia, se está poniendo cada vez también más de moda y los ayuntamientos ponen por sitios que necesitan nada más que ya está. Yo siempre recomiendo tener una goma para calentar bien. Siempre bien, con una goma y tener la barra ya no vale. Hombre, sobre todo si tienes que hacer alguna dominada en asistencia primero, ¿no? Para que no esté preparada y tal. Pero vamos, que no supone tampoco una inversión. No, nada. Lo que te cueste la goma, una goma buena, a lo mejor que son 8 o 10 euros, tú lo sabrás mejor que yo. Sí. Comparación con lo que os costaba a vosotros los bañadores, ¿no? Eso no es nada. ¿Algún mensaje que le quieras dar a los chavales que están ahora nadando, ¿no? Y que están en la situación en la que tú estuviste, de a nivel de competición, consiguiendo sus primeras marcas, entrando en este mundillo de los campeonatos, que quizás, no sé si tú lo recuerdas con nervios, te ponías nervioso? Sí. A pesar de que tú eras una persona bastante estable y coherente y tienes tu aplomé, pero me imagino que eso te tenía que poner nervioso seguro. Totalmente. Yo soy una persona que se pone muy nerviosa, de hecho, antes de competir justo. ¿Alguna recomendación que tú le quieras dar? Pues simplemente, esto obviamente es muy personal, pero en mi caso particular siempre me ayudaba mucho el hecho de creer en mi entrenamiento en ese sentido, de decir, he hecho el máximo que he podido para llegar a este momento en las mejores condiciones posibles. Entonces, para mí, personalmente, soy una persona que me considero que tengo muy buena memoria, entonces ir a cada momento de mi memoria y decir, me acuerdo cuántos virajes he hecho, me acuerdo cuántas brazadas tengo que dar, sé exactamente los parciales que tengo que hacer. Ser muy disciplinado en tu entrenamiento te permite ser muy libre en tu competición. Es un poco así un pensamiento que doy y siempre entonces cuando llegaba a la competición decía, yo he entrenado, seguramente he entrenado mucho más que las otras 7 personas contándome mis 8 con las que voy a competir. Entonces me da la sensación de decir, vale, soy el que mejor entrenado, soy el que mejor preparado está. Y esto es lo que me da un poco de relajación en ese sentido. Bueno, no sé que te ibas con los deberes hechos. Claro, efectivamente, eso es muy importante. ¿Tenías alguna preparación, aparte de la física, a nivel alimentación? Sí, claro, nosotros contábamos con dietistas, tanto en América como en los centros de alto rendimiento, y luego aquí en Córdoba, cuando empecé a adquirir cierto nivel, también tuve que estar con ciertos dietistas para que me ayudaran un poco a controlar la carga de hidratos, proteínas, lo típico que el deporte de alto rendimiento genera en una persona. Y esto sí es un consejo que me gustaría dar a los chavales, y es que es muy diferente hacer deporte a hacer deporte de alto rendimiento. Es muy importante que esto se tenga en cuenta. De eso justamente hablamos en el segundo video podcast que hicimos, que te lo comenté el otro día, que vino Dani, que había sido nadador del Montilla. Él, pues, estuvimos hablando un poco de eso, del deporte en general, de lo importante que es hacer deporte, ¿no? De que muchas veces se manda a hacer natación también por parte de muchos médicos, mucho personal de la salud, que se puso muy de moda. Hay que hacer natación, hay que hacer deporte. Primero, la importancia de, vale, sí, tienes que saber muy bien la técnica de la natación, que obviamente no es tirarte al agua y ponerte a hacer brazadas, tiene una complejidad enorme, hay que estar sobre todo asesorado. Si no has tenido una formación como tu caso de pequeño, hay que estar asesorado con un profesional, te tienes que enseñar la técnica, porque si no te puede hacer daño a la lumbar, en el cuello y tal. Y luego estuvimos hablando también de eso, que una cosa es el deporte, para estar bien a nivel salud, ¿no? Que es el que hacemos la gran mayoría, de más o menos mantenernos activos, pero otra cosa es el deporte de competición. Claro. Eso es otro, o sea, es que no tiene nada que ver. Nada que ver. Es una cosa que cuando la gente se le intenta explicar, si no has hecho deporte de alta competición o no has tenido a alguien muy cercano a ti que lo haya hecho, cuesta un poco imaginárselo como tal, lo que significa estar 24/7, la definición de 24/7, centrado solo en ese deporte, en ese momento. Que yo siempre, que además, cuando vosotros he conocido, sobre todo de muy chicos, yo me preguntaba ahí, nada, es que siempre era todo en torno a la natación. Este fin de semana vamos porque tenemos una fan y ahora vengo de entrenar, o ahora voy, por la mañana me levanto a las 6 y ahora no, a las 9 de la noche, que he atendido muchas veces, no, ahora voy y me voy a poner a hacer las tareas. Tal cual, sí. Y después voy a hacer, o sea, cena, las tareas, no sé cuánto, y es brutal. Y los fines de semana, eso, competiciones, no parar, la verdad que es admirable, y yo siempre, la verdad que
me ha parecido fascinante todo el sacrificio que habéis hecho. Y yo siempre decía, joder, qué guay, porque además luego se os veía siempre os he visto motivados, ilusionados, y eso también por parte yo creo que del club es guay, ¿no? Que os hayan motivado. Que totalmente, sí. Habéis podido llegar a tener todas estas medallas y este palmarés que ha tenido tú además en concreto, que ha sido poco. Algo que quieras destacar de tu... Simplemente a lo mejor más a nivel filosófico más que técnico, que la natación es un deporte muy bonito, es un deporte que te permite conocerte a ti mismo mucho, porque es como una gracia que tenemos entre los nadadores o la gente que nada mucho. Tú realmente estás contigo mismo viendo las losetas de una piscina ir y venir durante horas. Y el sonido. Y el sonido del agua. Y muchas veces es cierto que si tú estás entrenando a lo mejor 8 horas al día, en algún momento coges el piloto automático. Es decir, que tu mente se puede ir a hacer... Como que se pone a conducir muchas veces por un... Totalmente. Siempre el mismo camino con el coche, muchas veces dices, hostia, ¿cuánto tiempo llevo aquí pensando con mis cosas? No me da ni cuenta, pero bueno, vas pendiente realmente. Sí, hay como deja un poco a tu subconsciente tomar el control de la situación y dejas que tu consciente, en este caso, esté a lo mejor pensando un poco. Y es cierto que si tienes muchas horas de eso, es un deporte de autoconocimiento, desde luego. Te conoces muy bien a ti mismo. Desde luego. Y bueno, ya una última pregunta, así un poco de salseo, que a la gente también le gusta el cotilleo. ¿Realmente hay tanto pique, o sea, hay ese pique con el Mairena aquí en la natación? ¿Es como ese derbi, como si fuera un derbi de Córdoba-Sevilla? Pues puede ser. Yo es cierto que a lo mejor ahora que ya llevo un año fuera de las piscinas no puedo hablar de la actualidad, pero es cierto que en el pasado sí lo había bastante, ya que al fin y al cabo el Navial durante muchísimos años pues fue, entre comillas, el rey de Andalucía a nivel natación, de que se llevaban todos los títulos desde categorías inferiores hasta el campeonato absoluto. Y es verdad que siempre estaba el Mairena ahí para intentar luchar al menos ese campeonato absoluto de la mejor manera posible. Entonces, cierta rivalidad en el deporte yo creo que siempre es sana. Pero siempre es sana, claro, sí, siempre de cachondeo y siempre teniendo a más. Yo creo que nunca ha habido la natación, vamos. No, 0%. Sois todos súper amigos entre todos los equipos que os conocéis. Sí. Da igual de qué parte de España, o sea, tenéis un rollo impresionante. Entonces, sí, respuesta a rivalidad, sí, sana. Sí, también. Con el pique sana bueno, también. Bueno. Pero bueno, y nada, hasta aquí nuestra entrevista con Javi Zorzano. Muchas gracias por tenerme. Ha sido un placer. Nada, si queréis hacerle preguntas y eso, pues podéis poner comentarios aquí, ya por supuesto. Ya él, y si no, hacemos otra entrevista. Claro. Podéis suscribiros a YouTube, todas esas cosas, y nada, que es un placer como siempre, y nos vemos en la próxima. Un saludo. Muchas gracias, tío.